Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Esta, Vamos a continuar con la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería nuestra séptima jornada. En sesiones anteriores vimos todo lo que era el análisis de vientos, sismos, de estructuras porticadas y específicamente unos galpones. Estuvimos tratando los temas de las cargas móviles que podemos tener acá. Entonces, en las clases presenciales no nos dio chance de presentar esto que vamos a dar hoy. A petición, bueno, aquí hay una persona que participó bueno, aquí hay varios de la especialización presencial. Y este tema que había quedado pendiente con ustedes es el cómo pudiésemos estar modelando una estructura que tuviera como componentes principales muros, ¿sí? El ETAPS es una herramienta que nos va a permitir realizar el cálculo de muros o edificios tipo túnel, o sea, en este caso particular, de una manera bastante rápida y eficiente, mucho más que el SAP 2000, ya que el SAP 2000 hay que hacer trabajos específicos para que quede esto acá, ¿no? Ahora, corrijo, aquí nos vamos a estar diciendo cómo calcular un edificio tipo túnel. Los edificios tipo túnel tienen, vamos a decir, una diversidad de casos de cálculo y hay que hacer unas cuantas verificaciones para nosotros poder plantear un diseño predimensionado inicial, que es lo que normalmente hacemos nosotros aquí en el curso. Y es una recomendación que siempre hacemos. Nosotros decimos que antes de que usted venga a hacer cualquier clic dentro del software, usted ya tiene que tener una idea clara de que eso que está haciendo es un predimensionado lógico y que debe estar, vamos a decir, casi que dar la respuesta correcta. O sea, usted lo que va a hacer es una verificación con el software. Entonces, en este orden, les recomiendo, ¿verdad? Miren, hay capítulos específicos de la ACI 318 en la que yo creo que parte del material de apoyo que se les compartí estaba allí la 318 en español y todo, para que puedan evaluar todos los casos y, vamos a decir, todas las consideraciones que hay que tener para unos edificios de muros cortantes. Entendiéndose que este tipo de muro no es el tipo de muro tradicional que vemos en pregrado, donde solamente calculamos muros de retención. Estos son muros cortantes, estos son muros que tienen elementos de borde, son elementos internos que a veces incorporamos dentro de los muros para poder darle mayor rigidez y estabilidad a la estructura. Hasta el momento nosotros sabemos ya qué tanta rigidez nos puede aportar un muro dentro de la edificación, ya que hay ejercicios de edificaciones porticadas que para tener un arriostramiento lateral de los mismos hemos establecido la utilización de muros o en algunos casos, como fue el caso metálico, de diagonales. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los muros hay que tener especial cuidado, y es una de las mayores consideraciones que se tienen que tener en el diseño, es las longitudes que tienen estos muros en planta. Estamos hablando, vamos a hacer acá una especie de ejemplo, de que por ejemplo, si nosotros tenemos un muro, un edificio, vamos a comenzar, que esto sería una planta de un edificio tipo túnel, algo por acá, de esta forma. Ojo, no me está quedando muy derecha la cosa, pero vamos a suponer que aquí, pasa que esto estoy haciéndolo con el mouse. Ok, algo así. Supongan que está derecho. Ahora, nosotros tenemos que estar muy pendientes es con las longitudes y las áreas de muros que están en determinadas direcciones. Nosotros normalmente establecemos las direcciones X y Y que están acá. Entonces nosotros tenemos que tener especial cuidado con las áreas de muro que están tanto en X como en y que exista un equilibrio entre ellas. Podemos estar diciendo que, bueno, por ejemplo, las áreas de muro de Y pueden estar haciendo estas. Vamos a darle esto una especie de acotado.
Vamos a suponer que esto fuera A y esto fuese B. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que estar atentos es a que, por ejemplo, estos muros van a tener un espesor, y que nosotros tenemos que estar, lo que tenemos que estar más atentos es al área de muro que hay en cada dirección. Por ejemplo, yo podría decir que debemos tener que área de muro en la dirección Y tiene que estar aproximadamente igual al área de muro en la dirección X. Ese es uno de los principales problemas que tienen todas las edificaciones con muros, que no se tiene ese cuidado de que haya un equilibrio entre las áreas de muro. En lo que usted tenga equilibrio en las áreas de muro, va a tener equilibrio en las rigideces que estos aportan, ¿sí? Si usted tiene más áreas de muro en una dirección que en la otra, evidentemente va a tener una zona mucho más rígida con esto. Y ya todos nosotros, todos los que están acá presentes, tienen muy claro la influencia que tiene la rigidez en el análisis modal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en este caso pudiésemos tener 3 veces A por E. Por ejemplo, el área de muro en Y, podría ser aproximadamente 3 veces A por E. ¿Sí? Y el área de muro en X debería ser aproximadamente, fíjense, B por, vamos a llamar este E1, y el área del muro central sería E2 por E2. ¿Sí? Tiene que haber una especie de equilibrio. Al nosotros lograr esa especie de equilibrio, vamos a lograr la rigidez de la estructura. Después vendrán otros factores, vendrán los factores de acero, vendrán los factores de elementos de borde. Para los que no conocen lo que es un elemento de borde, a veces nosotros dentro de los muros mandamos incorporar estribos, y en el momento en el que usted incorpora un estribo dentro de un área de muro, eso sería un elemento de borde, que es como que si tuviera una columna dentro del muro. Igualmente hay elementos superiores y elementos inferiores que trabajarían como unas especies de vigas en los elementos dentro del muro. Esos elementos de borde, hay elementos de borde horizontales y elementos de borde verticales. ¿Sí? Repito, todo eso lo pueden repasar, se pueden informar dentro de la normativa A6318, que les pasa en español, creo que está en el material de apoyo. ¿Sí? Ciertamente, aquí como me estaban comentando, también hay elementos de borde diagonales. Dentro de un muro nosotros podemos estar haciendo elementos cruzados. Y realmente cuando se pongan a leer eso, les va a parecer bastante al análisis de cerchas. Porque es como que si tuviéramos cerchas internamente dentro del muro. Y allí incorporar esa información, ¿sí? Entonces, el día de hoy, vamos a ver acá. Vamos a hacer aquí, me quiero ayudar con el famoso Paint. No sé si tenemos alguna duda a lo conversado. Ok. Fíjense, repito, este ejercicio que estoy haciendo simplemente es un ejercicio aleatorio para explicar cómo sería la utilización dentro del software de elementos de borde, ¿sí? De elementos muro, y cómo podríamos analizar los elementos muro dentro del software. Entonces fíjense, vamos a comenzar
Vamos a hacer una estructura bastante simple en la que, bueno, vamos a ver acá, vamos a incorporar unos ejes, un eje central, esto está bastante de un eje central, un eje acá, otro eje acá y otro eje acá. Vamos a suponer un edificio bastante simple, o sea, unos ejes bastante simples, de manera que no nos estemos complicando con aquello de la rigidez y exactamente todo. Vamos a hacerlo de 4 cámaras. Y bueno, vamos a incorporarle otros detallitos, puertas y ventanas que a veces nosotros no se lo hemos incluido allí. Cuando hablo de 4, bueno, 4 celdas o 4 cámaras, yo no sé si alguno de los presentes ha tenido experiencia en el cálculo, análisis y diseño de edificios tipo túnel o ha estado presente en la construcción. Vamos a darle aquí unas dimensiones. Esto podríamos estar hablando de, vamos a ver, unos 4 metros, 4 metros, 4 metros acá y 4 metros acá. Y esto pudiésemos estar hablando de unos 5 metros y 5 metros. Déjame aquí saco una cuenta. Serían 5, 1, 2, 3, 5, serían 20, serían 10, 50 y 16. Sí, más o menos podríamos hacer algo así. Vamos a ponerle aquí unos nombres. Este sería el eje 1, corrijo, el eje A en la parte horizontal, el eje B, el eje C y el eje D y el eje E. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a tratar o vamos a establecer un sistema de muros central acá con un espesor que ya vamos a definir de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Les recuerdo que esto evidentemente va a venir de un predimensionado que en los momentos, por los momentos no nos va a calentar la cabeza, ¿sí? Bueno, fíjense, aquí podríamos hacer un cálculo simple. Aquí vamos a hablar de área de muros verticales, área de muros en Y, corrijo, suponiendo que tengamos el X y Y acá, ¿sí? Vamos a hablar de que el área de muro en Y estaríamos hablando de 10 metros por un espesor E1, son 50, 10 metros por el espesor E1 por 5 veces 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner aquí, este sería el eje A, el eje B y el eje C. Y solamente vamos a tener muros en el eje B. Entonces el área de muro del eje E en X va a ser simplemente por E2. Área de muro en X estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 16 por 1 por el espesor E2. Igualando estos valores tendremos 50,
E1 igual a 16 E2. ¿Sí? Vamos a ver cuánto sería el espesor E1. El espesor E1 sería 16 entre 50 E2. Esto es una proporción, una ecuación que ya tenemos acá para que se nos pueda cumplir ese equilibrio, ¿verdad? Entonces esto sería igual a E1, sería el 0,32% de E2. Ok, estaremos bien, la igualdad. Corrijo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 10 metros. Estaremos hablando de 50. E1. Y tendríamos 16 metros por E2. Para que esto haya una igualdad en las áreas, 50 veces E1 debe ser igual a 16 veces E2. E1 sería el 0,32 de esto. Aló. Bueno, entonces fíjense, acá tenemos que el espesor E1 es 0,32 de E2. ¿Sí? Eso quiere decir que E2 debe ser mucho más grande que E1. Y esto es evidente, ¿no? Para que pueda haber un equilibrio. Entonces, fíjense, nosotros aquí empezamos a manejar los espesores mínimos. Por ejemplo, ya nosotros podemos decir que E1 podría ser aproximadamente entre unos 10 a 15 centímetros. Bueno, aquí me están haciendo una pregunta. ¿Y las aberturas en los muros correspondientes a las puertas no se dan cuenta? Sí, esto recuerden que esto es un predimensionado. Esto es un predimensionado que estamos haciendo para saber el tamaño mínimo que debe tener los muros. Entonces, fíjense, acá nosotros ya vamos a empezar a trabajar lo que son las dimensiones mínimas de muro, que están sustentadas en la ACI 318 y les comento que en la 1753, en la norma Covenin 1753, también hay un artículo especializado en la parte de muros, ¿sí? Sí, el eje B está centrado. Está perfectamente centrado. Lo que pasa es que mi dibujo no se nota mucho, pero sí está centrado. O sea, vamos a suponer que el eje B pasa por todo el medio de este muro. Igual que aquí entre el muro A, B, C, D, E, ellos pasan específicamente por el eje. Entonces fíjense, aquí como ya sé que el espesor del muro 10 es el espesor E1 es el que debe ser más pequeño, entonces yo puedo establecer un valor mínimo. Y yo decir, mire, voy a pensar, fíjense que el valor mínimo está entre 10, puede ser 10 centímetros. Pero no vamos a tomar un valor de muro tan pequeño. Entonces voy a obligar a que el E1 sea un valor que no va a ser el mínimo, pero tampoco va a ser más fuerte. Y vamos a suponer que este E1 es aproximadamente unos 12 centímetros. ¿Sí? Lo que conllevaría que el espesor E2 fuera 12 centímetros entre punto 32. Vamos a sacar la cuenta acá. 37,5 centímetros. Esto
es lo que vamos a plantear como valores aproximados. Continúo. Entonces fíjense, esto vamos a manejar un espesor de 12 centímetros y vamos a suponer un muro de 37.5 acá, ¿sí? De todas formas, esto recordemos que es un predimensionado que deberíamos, estamos haciendo como muy a la ligera. De todas formas, eso le vamos a dar un refinamiento a esos espesores cuando veamos el comportamiento modal de la estructura, porque aquí no estamos considerando las torsiones o las rotaciones que vayan a tener, ¿sí? Lo que sí es que estamos, vamos a decir, logrando un equilibrio de que tanto las fuerzas por sismo o por en X o en Y que vengan van a tener la misma área de muro. Y fíjense algo que nosotros ciertamente hay un área de muro que también va a estar portándose en la dirección X y otra en la dirección Y, y entonces eso hay que ver el equilibrio exactamente, ¿sí? Pero esto es para nosotros saber por dónde van a venir los tiros del estudio, ¿sí? Esto nosotros podemos reducir, es decir, nosotros pusiésemos esto a de unos 10 centímetros para trabajar el acero mínimo, aquí estaríamos hablando lo más seguro de unos 32 centímetros. Vamos a ver acá, 31.25. Tampoco es mucho lo que vamos a bajar, 31.25, ¿sí? Ahora miren, fíjense, muchos de los problemas que tienen los edificios tipo túnel es esto, que no logran este equilibrio, no lo hacen. Entonces es algo que no quita mucho tiempo y que pudiésemos cuadrar fácilmente. Ok, bueno, esto es lo que digo yo, un diseño inicial, un predimensionado especial. Evidentemente, estos espesores pueden disminuirse. Este 37.5 pudiese disminuirse en el momento en el que nosotros incorporáramos elementos de borde, elementos como tipo columnas dentro del muro, y entonces eso nos generaría algún aporte, ¿no? Pero bueno, vamos, en este caso lo que quiero es tener unas dimensiones especiales para nosotros hacer un modelado, ¿sí? Ok, vamos a arrancar un nuevo modelo. Este nuevo modelo yo voy a copiarme las propiedades de algún edificio que tenga yo aquí modelado en concreto armado. Vamos a ver acá. Entonces bueno, vamos a tomar esto, un modelo de un modelo existente, un modelo que yo tenga ya aquí unas propiedades, edificio que hicimos anteriormente, y quiero copiar las propiedades de este edificio, ¿sí? Bueno, si nosotros nos vamos a lo que hemos hecho hasta ahora, permítanme acá un momento, para tomar en cuenta el número de líneas en X y el número de líneas en Y. Fíjense, hasta ahora acá, número de líneas en la dirección X, tendremos 1, 2, 3, 4, 5. Número de líneas en Y, 1, 2 y 3. El desplazamiento en X a 4 metros. El desplazamiento en Y es a 5 metros. Vamos a establecer que ese edificio es de unos 6 niveles con unas alturas de entrepiso, vamos a ponerle de 320. Ok, bueno, entonces fíjense, aquí vamos a hacer esta modificación. Déjame bajar esto acá. No, cancelar, no. Minimizar esto. Entonces fíjense, acá vamos a poner el número 5, el número 3 en Y, el número 4 en espaciamiento, 5 en la otra dirección. Vamos a hacer de 6 niveles la estructura. Esto es 3,20 metros y 3,20 metros. Vamos a seleccionar solamente la grid, le decimos OK y vamos a tener el modelo base. Vamos a guardar este archivo, que lo voy a poner aquí afuera.
Vamos a ponerle aquí tipo túnel. Ok, acá. Tipo túnel, vamos a guardarlo. Ah, que los nombres están invertidos. Bueno, vamos a invertirle los nombres. Vamos a meter aquí modificación de la grid. Vamos a ponerle a este 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a ponerle al 1, sería A, B y C. Ok, perfecto. Al ok, a los niveles vamos a modificarle n más 0.00m, n más 3.20 m, n más 6.40 m, n más 9.60 m, n más 12.80 m, n más, vamos a hacer 16.00 m, y vamos a hacer un n más 19.2 metros. Ok, vale, ok a esto. Vamos a guardar el archivo. Bueno, fíjense, esto quiero dar a entender desde un principio que esta ya es un archivo ya guardado mío. Vamos a ver, iniciar con concreto 210, que ya está predimensionado. Después más adelante estudiaremos la influencia del concreto que vamos a tener en el modelo. Un concreto 210, ya tenemos unas secciones frame, porque me estoy copiando de un archivo existente. Vamos a borrar estas secciones que están de más. ¿Sí? Vamos a ver qué secciones de slab tenemos. Fíjense, tenemos una losa de 5 centímetros y zapata de 5. Vamos a suponer que estas losas, este tipo de edificio por lo general, tienen unas losas macizas, que es la losa de piso, pero esta vez vamos a considerarla de vamos a poner unos 20 centímetros de espesor. Esta losa, específico, losa de 20 centímetros va a ser para el techo, piso y techo. Entonces 20 centímetros de losa de espesor de la losa. Esta losa va a ser para los pisos, etcétera, ¿no? Aquí vamos a darle ok. Tener una zapata de 30, pero vamos a dejar eso ahí momentáneamente. ¿Sí? Aquí va a darle ok. Ahora fíjense, había algo que no teníamos definido. Cuando nosotros definimos los elementos área, los section, tenemos los frame section, y en el caso de etaps tenemos los slab section, deck section y wall section. ¿Sí? Y esto es importante recalcarlo, porque en este caso tenemos que generar muros, que son muros. En este wall section, bueno, aquí tenemos un muro de 15 centímetros. Vamos a modificar ese muro de 15 y lo vamos a poner de 12 centímetros con nuestro predimensionado inicial. ¿Sí? Me pide las propiedades, eso después lo especificaremos. Shelting, vamos a decir que es de 12 centímetros. Y vamos a copiar, vamos a hacer otro muro, esta vez de 37.50. Vamos a ver, aquí ya hemos puesto en unidad, centímetros. Y vamos a ponerle 37.50. Vamos a ponerle aquí un puntico. Centímetros. Eso es lo que tenemos de predimensionado. Un muro de 12 y un muro de 37.5. Entonces, bueno, teniendo esto definido, ok.
Fíjense, nosotros podemos pensar, vamos a ver los casos de carga que tenemos. Debemos ya tener un espectro. Este espectro, esta función espectral que tengo yo acá es de un edificio A, del grupo A, zona sísmica 4, S2, factor de corrección 8, R igual a 4. Vamos a usar ese mismo espectro. Debemos tener definido global patterns, una carga muerta, una carga variable, una sobrecarga permanente, estáticas todas estas fuerzas, los load case, tenemos las tres cargas en este caso estático, tenemos los casos de carga espectrales o sísmicos de SX y de SY. Esos son datos ya que nosotros sabemos cómo introducirlos, no hay ninguna diferencia en el tipo de carga, en el tipo de edificación que estemos haciendo. Tenemos las combinaciones. Ok, entonces ahora fíjense, dibujar el edificio tipo túnel es lo más fácil. ¿Sí? Fíjense, ¿y cómo hago yo, no? Eh, pudiésemos utilizar ya las opciones de muro que ellos tienen acá. Nosotros pudiésemos decir, en vez de hacer un one story, cambiar esto a un all story para que las modificaciones se hagan todo, porque en este tipo de edificación no suponemos que los espesores de muro van a ir variando con la altura. Mantenemos espesores uniformes a lo largo de la edificación. Entonces nosotros simplemente usamos la opción de muros que dice Quick Drag Wall, rápida, y vamos a definir los muros, ¿sí? En la primera clasificación que nos muestra en la ventanita, tipo de área, y aquí hay algo que llaman piers. Y si nosotros damos clic allí, podemos ver que tiene otro que llama Spandlet. ¿Sí? Tenemos en los muros, en el tabs, se clasifican de dos maneras, los piers y los spandlet. Los piers son los muros cuando se comportan a manera de columnas, que quiere decir que van a trabajar a flexocompresión y que a través de ellos van a bajar las fuerzas gravitacionales provenientes de las losas y a su vez también van a estar resistiendo momentos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de los spandles, son aquellos muros que van a trabajar como si fuesen vigas. ¿De qué estoy hablando yo? Bueno, un muro completo que puede estar interrumpido por una ventana. Esa interrupción que hay por la ventana, justamente abajo del hoyo de la ventana, estaría funcionando como un elemento viga, porque ese pedazo estaría a flexión. Entonces, los spandlets Entonces, repito, los piers es para cuando queremos que esos muros funcionen como columnas y los spandrels cuando estos funcionen como vigas. Repito, cuando usted tiene una edificación tipo túnel o de muros o que tenga muros en algún elemento, ellos en algunos momentos pueden tener en sus ventanas, en sus espacios, ventanas. ¿Sí? Entonces existirá en algunos espacios como específicamente este tramo, vamos al tramo justamente que esté sobre la ventana, esto acá, esto que estoy remarcando en azul, son tramos de esos muros
Supongamos que el muro viene continuo y que le hemos abierto esas ventanas. Vale, sale una marca aquí de vacío. Esto es vacío. Esto es una ventana, esto es una ventana, puede ser una ventana o puede ser una puerta, etcétera, lo que tengamos. Pero momentáneamente vamos a decir que son unas ventanas. Ahora, el tramo de muro que está recalcado en azul, como este y este. Las fuerzas gravitacionales cuando vienen bajando ya no se consiguen la continuidad de la fuerza y tienen que cambiar de posición. Tienen que variar para poder seguir su ruta hacia abajo. Pero en ese instante, este elemento que está sobre la ventana se va a comportar como un elemento viga. También hay casos muy particulares donde tenemos estructuras con vigas altas en las que pudiésemos modelar esa viga alta como si fuese un muro. ¿Sí? Es un caso muy particular. Entonces, acá vamos a suponer que estos muros que yo voy a dibujar son unos piers y voy a comenzar con los de 12 centímetros. ¿Sí? Aquí me dicen que si los spears van a estar cambiando con spandrel, le digo que no. Pero vamos a suponer que son momentáneamente piers y que van a ser dibujados usando la línea de grid. Entonces yo me vendré para este punto, para este otro punto, y acá, acá, acá y acá. Dibujaremos las 5 celdas de muro. Corrijo, 4 celdas, 5 franjas de muros. Y aquí vuelvo a construir el muro de 37.5 metros, que va a ser en la dirección perpendicular. ¿Sí? Ok, perfecto. Fíjense que ya hice los muros en la ventana 3D. Acá hay una pregunta acerca de qué sucede cuando vamos a decir, las ventanas están una debajo de la otra. Y eso es parte de lo que venimos comentando. El modelado de este tipo de edificaciones tiene una cantidad de detalles que deben ser considerados al momento de su diseño. Nosotros no podemos venir a diseñar arbitrariamente este tipo de edificaciones. Fíjense, aquí voy a hacer estos, vamos a suponer que es la pantalla de un edificio tipo túnel o de un edificio con muros, y aquí voy a suponer la otra. Ojo, puede ser la pantalla de un edificio de pórtico que estemos reforzando, y también puede ser otro tipo de edificio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de edificio, hay gente, por ejemplo, y a ver si esta ventana y pone una ventana aquí al lado y le pone otra ventana, vamos a suponer que son más o menos el mismo tamaño, ¿no? Acá, 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 unas acá y unas acá, una aquí y otra aquí, y voy a poner un diseño de otra manera. Esto que está aquí, esto que está acá, esto que está aquí, esto que está acá y acá. Vamos a llamar el edificio, el de la izquierda vamos a llamarlo edificio 1 y el edificio 2. Bueno, miren, fíjense, uno de esos dos edificios está totalmente contraindicado para edificaciones con muros, ¿sí? Y eso está tipificado. En el caso de Venezuela está tipificado en la norma sismo resistente, en la COVENIN 1756, que son los casos de carga que deben evitarse. Aquí me hace una pregunta, Jorge me dice, bueno, ¿qué va a pasar con los edificios cuando tengamos una ventana debajo de la otra? Bueno, esos edificios que están uno debajo del otro, las ventanas no deben hacerse en el caso de edificaciones con muros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted le incorpore una fuerza lateral en el tope, que vamos a suponer que es el sismo, ¿qué ocurre? Vamos a decir, el muro va a tratar de vamos a decir, uniformizar las fuerzas que están llegando producto del desplazamiento
y se van a mover a través del muro. Entonces ellas, cuando empiecen a moverse, lo primero que se va a conseguir es un espacio vacío. Este espacio vacío, este espacio vacío. Se supone que estos son espacios vacíos. Acá, 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 aquí, aquí, acá. Son espacios vacíos que producen, vamos a decir, una interferencia en la forma en que las cargas se van a ir desplazando desde el tope hasta la base. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos ese tipo de interferencia, la fuerza se va a mover a través del muro y justamente se van a conseguir las partes de donde tenemos debilidades. Y entonces, esas son las que producen después de los sismos agrietamiento en forma de X. ¿Sí? Y normalmente esto ocurre mucho, hacen que ocurra muchos daños en los niveles de base. ¿Sí? Por eso no se debe en edificios con muros, no se debe poner ventanas una sobre la otra. Esos son defectos que por lo general ocurren debido a la arquitectura, y eso es algo que tenemos que tener plenamente presente. No cualquier arquitecto puede diseñar este tipo de edificaciones, y es porque vamos a estar netamente restringidos por la ingeniería. El arquitecto tendrá que estar en cuenta de que no va a poder poner ventanas unas sobre las otras. Además de eso, se va a tener que dar cuenta que el encofrado que vamos a tener que utilizar para generar el tipo de túnel en la forma del edificio va a tener que tener una forma específica de la estructura, una geometría específica, y no se va a poder estar haciendo variaciones. Entonces fíjense, esto que estamos hablando de este tipo de estructuras con estas ventanas desiguales, por lo general nos ocurren cuando tenemos edificaciones que no han sido bien diseñadas, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener bastante claro. La arquitectura que se genere para edificaciones donde se piense que el método constructivo va a ser tipo túnel o muros, no es una arquitectura cualquiera. El arquitecto tiene que estar en pleno conocimiento de las limitantes constructivas que tiene este tipo de construcción, de construcción, ¿sí? Porque, por ejemplo, un diseño como el que está en el diseño 1, está totalmente contraindicado en zonas sísmicas. Eso ya es de pleno conocimiento, y ya nosotros como ingenieros ya sabemos que eso no va a poder hacerse. Tiene que rediseñarse. Un tipo de edificación que esté de esa manera no puede ser construido en un edificio tipo túnel, porque son zonas de debilidad dentro de la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un arquitecto que esté en pleno conocimiento que va a diseñar una edificación cuyo método constructivo va a ser túnel, tiene que estar muy pendiente de que las limitantes que va a tener. Uno es las ventanas, dos son las puertas, que van a tener que ir en sitios específicos, porque dependiendo de esas aberturas va a hacerse un encofrado especial para hacer eso, ¿sí? Además, no va a tener a su disposición el capricho de distribuir espacios desiguales, porque tienen que usar formaletas que puedan ser repetidas, que se puedan usar en varios casos. Por lo menos en este caso, para las celdas que tenemos tienen que ser de 4 por 5 metros, ¿sí? Y eso es algo que tiene que tener muy claro el diseñador arquitectónico de este tipo de edificación. Por ejemplo, ¿por qué se alternan las ventanas en el caso 2? Y es simplemente para poderle garantizar a las fuerzas que se puedan generar por corte un espacio donde moverse, ¿sí? Ya sea en una dirección o sea en la otra, porque a pesar de que las fuerzas pudiesen llegar aquí, bueno, ellas van a empezar a bajar por la otra dirección, ¿sí? Imaginemos que las fuerzas van a estar atravesando a lo largo y ancho el muro, y entonces, bueno, en este caso nosotros tenemos que plantear reforzamientos en las áreas cercanas del muro
para que esas ventanas no produzcan agrietamiento y no se extienda la grieta. Pero volvemos a conversar lo que estamos diciendo. Hay que tener muy claro el hecho de que el diseño de un edificio tipo túnel no es igual al de un edificio porticado. La arquitectura no puede ser igual, porque si no, nos vamos a ver limitados al momento de construir. ¿Sí? Ahora fíjense que nosotros tenemos estas cosas, ¿no? Y que tenemos que tener bastante eso. Y a pesar de que hubo empresas que vinieron acá al país, hicieron ese tipo de construcción, eso está contraindicado en zonas sísmicas. Caso Venezuela nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto lo vamos a incorporar en la otra sesión. Ahora, fíjense, ya nosotros incorporamos los muros, unos de 37 y tantos y unos de 12 centímetros. Ahora vamos a incorporar el techo y las losas. Esto vamos a hacer una losa que va a ser de losa de 20 centímetros, todavía con el All Story, y vamos a incorporar unas losas por paño que van a ser en todos los niveles. Vamos a ver acá, a ver si de aquí quitar esto y vamos a dar aquí 3D. Lo único que quitaría son las losas del nivel planta baja, que son las del suelo, que no me sirven. Vamos a quitar aquí el One Story, y entonces de esta manera vamos a quitar estas losas que están de más. Dar, delete, y vamos a empotrar todos los elementos en la base. Ok, bueno, en este caso no lo voy a correr, no lo voy a correr, o sea, no lo voy a cargar. Vamos a darle una primera corrida. Vamos a dar aquí una corridita de esto para ver cómo va el análisis modal con respecto a esto. Bueno, fíjense aquí ya, bueno, yo hice aquí ya una corrida. Voy a solamente a ver, este chequeo solamente lo voy a hacer del análisis modal. Vamos a ver aquí en el display, para que me muestre las tablas del análisis modal y ver que, vamos a ver aquí, modal de estructura, más. Ok. Y fíjense, esto es lo que yo quiero que chequeemos. Vamos a ver acá. ¿Cuántos periodos había incorporado aquí? 40 periodos. Eso era porque está la configuración previa al otro edificio. Bueno, miren, fíjense, este es el análisis modal. Lo que tienen en pantalla es el análisis modal del edificio este tipo túnel que estamos trabajando. En este caso él tenía 40 modos de vibración guardados, porque era lo que tenía previamente ese cálculo. Pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el chequeo de la sumatoria en X, sumatoria Y y sumatoria Z, recuerden que ellos en el último modo debe llegar al 90% de participación de la masa. Aquí tiene 89, aquí tiene 88,71 y aquí tiene 90,08. Este análisis todavía faltaría incorporarle más modos de vibración. Fíjense por qué. Porque estos últimos dos números, el del zoom X y el del zoom Y, que están al final, uno da 89,26% acá y el otro da 88,71%. En este caso tendríamos que incorporarle aún más modos de vibración.
para poder cumplir con las normas, ¿sí? Recuerden que estos números tienen que ser mayores al 90%, mayores o iguales al 90% de participación de masa. En este apenas pasa en el RZ, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que nosotros ya sabemos que tendríamos que incorporarle más modos de vibración para que la estructura sea correcta, de perfecto, ¿sí? Ahora, vamos a lo que nos compete acá. Ya sabiendo, vamos a suponer en este caso que estos son los modos de vibración y que esto cumple. Vamos a suponer eso. Entonces, vamos a hacer el análisis, por ejemplo, modo 1. El periodo del modo 1 es 0, 1, 7, 8. Entonces veamos el periodo 1, vamos a ver acá, netamente traslacional, con un 65, por aquí 65.82% de participación de masa. Y seguimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Fíjense, tiene una importante participación alrededor de Rx. Tiene una importante participación a lo largo de Rx. Y después sí vemos que no tenemos rotaciones. Ok. Entonces ya hemos hallado un modo, que es el modo 1, que sería un modo fundamental con una participación de 0.178 segundos y es en la dirección de UY con, vamos a decir, y una rotación Rx. Eso lo vamos a evaluar después con la imagen, ¿no? En el análisis. Pero hay que dejar esto claro. Ahora vayamos con el modo 2. El modo 2, fíjense que tiene una participación de 0.175. No es traslacional, nada para ver, pero tiene es torsional, ¿sí? Entonces tenemos el modo 2 acá con un valor de 0.175 segundos y es meramente torsional RZ. Ok, ahora vamos con nuestro tercer modo. Recuerden que esto es aleatorio, esto no necesariamente tiene que llevar este orden. El tercer modo es 0.10.4 con una importante participación del 75,29% y seguimos viendo para acá, para acá, para acá, para acá, y fíjense que tiene pequeña, pero tiene una participación en RY. Entonces tenemos que el modo 3 es igual a 0.104 segundos y es traslacional en U sub X con rotaciones en Y. Ok, vamos a suponer que estos valores son válidos. Que son válidos porque en este caso sabemos que la participación de las masas inferiores no dan. Entonces, pero es importante que intentamos a interpretar esto. Fíjense, gracias al predimensionado que he hecho y de la distribución de las rigideces dentro del elemento de construcción, nosotros podemos tener, fíjense, periodos similares en el modo 1, en el modo prácticamente son iguales y en el modo 3 es muy similar. Esto debe estar presente en toda estructura tipo túnel. Debemos tener una compensación de estos modos de vibración, porque si no, quiere decir que podemos tener problemas de rigidez en una dirección o en la otra, ¿sí? Ahora fíjense, la participación de la masa no que pueda tener una estructura no está asociada a si es un 50%, un 30%, no.
de manera individual usted debe chequear cada periodo y verificar, por ejemplo, USUX, y entonces usted marcaría el valor de participación más grande. Este caso es 0,75 y fíjense que los niveles inferiores son bastante pequeños. Cuando usted vaya a marcar el de USUX, el de USUY, este es el 65 y sigue bajando. Bueno, este es un 21, este 21 es mucho más grande que los demás, pero en este prevalece el 65 y eso hace que este sea fundamental. En USUZ, fíjense que los valores son bastante pequeños y no estamos hallando el desplazamiento de Z. Y en los RX también haremos lo mismo. Miren, toda la rotación. Este es el valor más grande. Y sigo para acá, para acá, para acá, para acá. Este sigue siendo un valor grande. Y este que está acá sigue siendo un valor grande. ¿Ven? Ahora, lo que sí tengo que tener presente es que estos valores en el último periodo que esté considerando, no, en este caso, 1, sumatoria de USUX, sumatoria de USUY y sumatoria de USUZ, simultáneamente tienen que ser mayor al 90% de participación de masa. Si no, el análisis no está completo. En este caso, ese análisis le hacen falta periodos de vibración. Tengo 40 y casi estoy llegando a 89 y 88, posiblemente que con unos 60 modos de vibración sería suficiente, ¿sí? Aquí me dice el modo 25 RY es mayor. Vamos a ver modo 25. Modo 25. Sí, ojo, yo no estoy hallando este valor, Jorge. Fíjense esto. Este valor es mayor que este, pero es que yo no estoy buscando los fundamentales. Los fundamentales vienen en dirección USUX, en USUY y RZ. Y el USUX, lo que estoy diciendo, mira, los tres periodos fundamentales están USUX 75,29%, 65,82% en modo 1 y RZ es el modo 2. Ojo, ¿qué es lo que quiero decir? Que este mismo periodo es fundamental en la dirección X, pero también tiene un aporte en RY. No es el más grande, pero tiene un aporte en RY. ¿Sí me dieron a entender? Usted siempre tiene que hallar los más grandes en UX, UY y UZ y RZ. Los más grandes en UX, en UY y en UZ. Y puede haber los casos como estos en los que, por ejemplo, el UY a veces es 0, 0, 0, pero hay veces que no. Por ejemplo, fíjense que aquí está UY y tiene también un RX. Sea cual sea el grado, este puede ser el valor más chiquito si quiere, pero tiene un valor. Ahora, ¿de qué tiene que estar atento? De que este valor, mire, fíjense, este valor tiene una importante participación, 41,28%, contra el 27% en la otra dirección. ¿Qué quiere decir? Que la dirección UY está permitiendo mayor rotación alrededor del eje RX, alrededor del eje X, corrijo. Bueno, entonces fíjense, tiene que existir un equilibrio entre los modos de vibración. Si este modo de vibración, fíjense que son periodos bastante pequeños, ya aquí no nos podemos tener como referencia el número de pisos entre 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener desplazamientos y periodos de vibración pequeños. Esta estructura era de 6 pisos. Y fíjense los valores aproximados que nos está dando: 0,17, más o menos 0,178, 0,175 y 0,14. Estos periodos pueden variar, pero no mucho cuando yo empiezo a incorporar la masa como carga. Recuerden que hay una carga variable que es parte de la masa, etcétera, etcétera. Pero eso mañana, en la siguiente sesión, cuando metamos la carga. Esto lo que yo quería era hacer una pequeña corrida para ver cómo iba el caso de las rigideces. Y fíjense que el caso de las rigideces estamos bastante buenos, y eso es gracias al pequeño análisis que hice previamente, ¿sí? Ese pequeño análisis nos va a permitir a nosotros estructurar de una mejor forma la estructura, la edificación, darle forma y saber que los componentes que nos faltan no nos van a alterar grandemente el diseño. ¿Cuáles son los componentes que nos faltan? Las puertas y las ventanas, que son áreas que van saliendo y hace que pierda rigidez, pero tiene que haber un equilibrio previo antes de empezar a hacer todo eso. ¿Sí?
No, no existe un periodo patrón, Omar. El periodo patrón siempre va a ser para nosotros el número de pisos entre 10. Simplemente sabemos que una estructura de tipo túnel es muy rígida. Siempre va a dar números pequeños, como en estos casos de 0,20. Pero ¿a qué número nos tenemos que acercar específicamente? No lo sabemos. Después de esto tenemos que trabajar muy al detalle la parte de los desplazamientos y de las derivas de entrepiso para poder saber bien a ciencia cierta cuál es el daño que podemos tener en la edificación y que si estamos dentro de los parámetros de rigidez apropiados. Lo que sí tenemos que saber es que tienen que estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, vamos a parar hasta acá. Entonces, fíjense, evidentemente a esta estructura le va a falta un refinamiento, que se lo vamos a dar posteriores, para que podamos ver la parte del diseño de la edificación, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Que descansen. Buenas noches.